Don José Izaguirre Cobo, de Torlavega, químico, pero no de la etapa aquella en que la química todavía estaba metida en la superstición, con una vida profesional, con textos detrás, con capacidad pedagógica, con Nueva Montaña en una labor directiva que le tuvo 13 años apartado de su querida Torlavega en Madrid. Mucha vida, muchas cosas que hablar, ha sido deportista, ha sido un estudiante extraordinario, hijo de un jornalero del ferrocarril, alcanzó las máximas cotas profesionales que se le pueden pedir a un buen hijo, hijo único en este caso, en que su madre, dedicada a sus labores, y su padre, peón, han podido tener el disfrute de un chico aplicado. Chico aplicado que ayer, justamente el día anterior a esta conversación en el Hotel Torre Sport, a donde ha venido acompañado gentilmente por Ricardo Bueno, ha cumplido 84 años. 84 años, lucidez, humor, sentido de la serenidad y una capacidad sin mucha nostalgia para mirar atrás en el tiempo y todavía para proyectar, porque está con pensamientos y proyectos que le encargan en Torlavega. Quisiera preguntarle un poco por el hecho de que saliera usted de la nada, como se decía antes. Sus padres no estaban en la posibilidad de mandarles a usted a estudiar, pero usted estudió, estuvo en Oviedo y vamos a ir repasando todas esas cosas. ¿Gracias a qué? Pues yo lo he dicho siempre, que el primer empuje que recibí yo para iniciar esta carrera de estudios, lo tuve de un director que hubo en las escuelas del oeste, en Torrelavega, que se llamaba don Jorge García, que había sido concejal del Ayuntamiento de Torrelavega, que fue un maestro, en mi opinión, extraordinario, que dio una preparación excelente a todos sus alumnos, sin que esto sea quitar méritos a don Daniel Ortiz y a don José Fernández Esteban, que fueron mis otros dos maestros. Y este fue don Jorge el que se le ocurrió, cuando yo estuve en edad de ingresar en el instituto, que ya tenía 12 años y entonces se ingresaba a los 10. Lo que ocurre es que yo había ido a la escuela a los 9, porque mi madre, probablemente como yo era hijo único, pues no tenía mucho interés en mandarme a la escuela porque se quedaba sin su hijo. Total, que me mandaron a los 9 años sin saber leer ni escribir, y a los 12, pues ya siguiendo los impulsos de don Jorge, que se empeñó y no cejó en su empeño de que fuese al instituto, hice ingreso y primero en el instituto. El Colegio José era el Cervantes y el instituto el Marqués de Santillana, pero se llamaban el Oeste y el otro era un Instituto Nacional de Segunda Enseñanza. Supongo que cuando usted pasea o recorre las calles de Torlavega, sin querer tiene que tener la vista atrás y verá que han remozado los edificios, que se enseñan, no sé si está al día, cosas distintas, pero ¿por qué no una pincelada de cómo era aquella enseñanza? Porque a mí me parece que debemos detenernos en lo importante que fue la buena preparación que le permite a usted entrar y luego además alcanzará una beca, aunque hace creo que ingreso y primero por libre, porque la beca llegó tarde. Vamos a repasar todo eso. Hice ingreso y primero, eso lo digo también en honor de las escuelas del oeste, sin hacer ninguna preparación especial, simplemente con los conocimientos que yo tenía de la escuela, sin ningún profesor particular, sin ninguna preparación específica para hacer el ingreso. Y el primer año hice los dos, lo cual indica que los estudiantes de las escuelas del oeste estábamos, sobre todo algunos, muy bien preparados. Usted suele decir en bromas que es vasco pasiego, porque su madre, sí, Oliva, era de Castañeda y su padre era el jornalero del ferrocarril, era de Calzadas Altas. Mi padre nació en Santander, en Calzadas Altas. Decir que uno era de Santander en Torlavega solía generar humor, ¿verdad? Pues en mi caso lo generó. Claro. Pues venga, cuéntenos. Lo generó porque en una ocasión, como yo he sido siempre muy de mi pueblo, que creo que no es ningún mérito, creo que todo el mundo debe de ser de su pueblo,
porque es lo que has vivido, es a los que has conocido, es donde has ido a las escuelas, es donde te has echado novia, es donde te has casado, es donde conoces a los que van a la escuela y todo eso. Como yo he sido mucho de mi pueblo, pues siempre he estado en discusiones, sobre todo con los de Santander, siempre sin acritud y la amistad, como yo digo siempre, por encima de todo, ¿no? Pero discutir sí, porque a mí el boxeo mental, como yo digo, me encanta. Eso de discutir es una cosa que me ha encantado toda la vida. Y en una ocasión estábamos en una residencia que había en una antigua casa de don José Antonio Mazarrasa Quijano, una de las personas que yo recuerdo con todo cariño, que era consejero director de Nueva Montaña, consejero técnico de Nueva Montaña Quijano, y estábamos todos allí comiendo, los ingenieros y licenciados, que comíamos en un comedor, y llegó un ingeniero de Nueva Montaña que se llamaba... ¿Estamos hablando en Los Corrales? En Los Corrales de Buelna, sí. Bien. Que se llamaba Daniel del Río, por desgracia ha fallecido ya, y llegó y dijo, cuando estábamos todos comiendo: señores, por favor, un momento de silencio, que tengo una cosa muy importante que comunicar. Y dice: ¿sabéis de dónde es la mujer de Pepe Izaguirre? Todos se quedaron expectantes y dijo: de Santander. Claro, la carcajada fue impresionante, me silbaron unos, me aplaudieron otros, en fin, y la juerga fue tremenda, porque nadie pensaba que mi mujer, y yo lo había ocultado siempre, era de Santander, y lo había ocultado para evitar la rechifla, pero aquel ingeniero lo descubrió y lo cascó allí. Y es increíble dónde llegaban las cosas. Tuvo un éxito tremendo. No es malo que empecemos con humor. Su padre ganaba 8 pesetas. 8 pesetas. Pero usted gastaba... Perdón, antes de la Guerra Civil, 6. 6. Pero usted gastaba en Oviedo, cuando llega allí, después de una beca de, usted corríjame si me equivoco, 4.000 pesetas de aquellas 4.000 pesetas le dan en la etapa en la que el señor Nardiz es presidente de la Diputación. Exactamente. Entonces, bueno, por lo menos los datos básicos sí los tengo. Usted gastaba 12 pesetas, es decir, 4 más. Era lo que me costaba la pensión. Y su pensión era algo más que pensión, que se llamaba... Era una sidrería. Era una sidrería. Y se llamaba El Cabo Peñas. Y allí usted... Tenía un restaurante muy majo. Ajá. Allí hay algo anecdótico. Allí conoce usted a esta persona que mostramos a la cámara, con la que tiene una vinculación. No, a Adolfo Marsillá, que es quien usted se está enseñando. Exactamente. Le conozco en Madrid. En Madrid. Una de las... Esto es más tarde. Sí, una de las épocas en que yo ya estaba en la empresa, y la empresa me manda a hacer unos cursillos de soldadura a Madrid. Sí. Ahí es donde yo conozco a Adolfo Marsilla. Bueno, está bien A quien conocí, por ejemplo, mucho en Oviedo, porque iba a mi pensión, era el famoso Herrerita, aquel magnífico interior izquierdo que todavía le recuerdan todos los futboleros en este país, y que era compañero de aquel no menos famoso Emilín, que jugaba de extremo izquierda y que tenía todas las condiciones para no ser extremo. Era alto, delgado, mal hecho, y sin embargo era internacional y extraordinario. No llegaba a la clase tremenda, infinita, como futbolista que tenía Herrerita. Herrerita, en algunas ocasiones le tuvimos que llevar a la cama a dormir allí en la pensión, porque se juntaba con el patrón y otros a jugar una partida de cartas, lo aderezaban con sidra a manta, y claro, terminaban mal, ¿no? Los otros, como era una operación que la hacíamos frecuentemente, los cogíamos, los llevábamos, y aquí no ha pasado nada. Herrerita sí le conocí mucho. Estamos yendo a cierta velocidad para cubrir periodos muy largos. Se habló en Europa de los felices 20, que es su etapa de adolescencia, de niñez, y después este mundo de Oviedo ya es distinto. Usted ya está en una capital. ¿Por qué va usted a la química? ¿Por qué estudia química? No había tantas opciones, pero... Sí, no tenía yo mucho donde elegir entonces, dada mi situación, ¿verdad? Y yo quería elegir una carrera, pues, que no fuera muy complicada, ¿no? No quiero decir con esto que la química no lo fuese, pero había otras más hipotéticas, ¿no?, que a mí me iban a complicar más la vida. Elegí una que a lo mejor me iba a permitir ganarme la vida, cosa que ha sido superior a lo que yo pensé,
porque me permitió vivir estupendamente la carrera que elegí, y por eso fue el elegir la química. ¿Usted cree que es un hombre que ha tenido suerte? Primero hablaba bien de Jorge García, que era el profesor al que debe que se fijen en usted y que a pesar del humilde origen pueda usted estudiar. Después, en la etapa de Nardi, le dan la beca. Y después hay un profesor del ICAI cubano, del que usted me hablaba informalmente un poco antes de empezar la entrevista, que también es una persona proverbial en su vida. ¿Por qué no el reconocimiento y que recuerde por qué es proverbial? Ese hombre para mí fue definitivo. Vázquez López. Se llamaba don Jerónimo Vázquez López. Que era un miembro del ICAI. Era ingeniero del ICAI, del Instituto Católico de Artes e Industrias, Sí. que cosa curiosa, había nacido en Santiago de Cuba, y cosa más curiosa, estaba casado con doña María Wine, que era una señora que había nacido en Filipinas, y los dos se casaron y tuvieron la afortunada idea, desde mi punto de vista, de recaer en Torrelavega. ¿Y por qué este es proverbial para usted? Y digo que por proverbial, porque fue este señor el que un día llegué a tener una amistad enorme con su hijo Roberto, Sí. que era un extraordinario nadador. Sí. Fue nadador del canoe de Madrid y ganó, en fin, competiciones nacionales y todo esto, ¿no? Y el padre me conoció, vio mi ejecutoria, vio mi origen, vio que era un muchacho que era muy amigo de su hijo. Él consideró que yo, a pesar de que era de familia humilde, pues era beneficioso que su hijo tuviese amistad conmigo, porque yo no le iba a dar ni malos consejos ni malos ejemplos. Claro. Y entonces me ayudó todo cuanto pudo. Y no se le ocurrió cosa mejor que un día coger su propio coche y llevarme a los Corrales de Buelna y presentarme a don José Antonio Mazarrasa Quijano para colocarme en Nueva Montaña Quijano. Donde hasta usted Y ahí he 38 estado años. 38 años. 38 años. Yo quiero... Ya digo que este señor para mí fue un hombre que siempre que hablo de él me emociono, porque fue un hombre proverbial en mi vida. Yo quiero dar aquí un salto, porque este señor no parece que se equivocara, todo lo contrario, y mostrar alguna cosa. Aquí hay una cosa que se titula Lecciones de Soldadura, que es un librito pequeño, que me parece que este ejemplar es de la 6ª edición. Es una especie de catecismo. José. Así de... Sí, y aquí al frente está una opinión de Mazarrasa y Quijano, que es el padre del actual director del aeropuerto de Santander, de Sí, de Juan, Juan Mazarrasa. donde dice algo muy sencillito, pero que suena muy bien, por eso lo voy a leer. Dice: la más excelsa misión que podemos cumplir en este mundo es enseñar. Arte difícil que requiere ciencia como uno de sus pilares y vocación, humana vocación, como otro. Izaguirre, con éxito y dando plena satisfacción a ambos requisitos, repito, tener ciencia y tener vocación humana, ha redactado estas lecciones llenas de conocimiento y sencillez, humanas por lo tanto. Al juzgarlas así, lo hago sin ninguna dejación de rigor, sencillamente es verdad. Vaya pues con este prólogo mi admiración y reconocimiento y mi ferviente deseo de que cumplan alegremente su destino. Muchos se lo agradecerán, yo el primero. Este es un importante ingeniero de minas que era el consejero técnico de Nueva Montaña Quijano. Exactamente. Bueno, yo pongo este librito aquí para hacer ese increíble recorrido de cuando usted está en la calle Melquiades Álvarez, aquel ha logrado asesinado político en Oviedo, y empieza usted a estudiar, y luego acaba al frente de una empresa en Madrid, 13 años, que precisamente se dedica a electrodos y que tiene que ver con soldaduras. O sea que usted primero estudia y luego enseña. Diablos, hay un largo recorrido entre estas fechas. Vamos a las primeras. En Oviedo usted ya empieza a ser un poco famoso, porque usted es nadador, está en el voleibol, primero también juega al fútbol, el baloncesto, sí. juega al fútbol en Torrelavega, está en la Coral, como está ahora su hijo, el famoso oftalmólogo de Torrelavega, y realmente usted tiene una vida, por un lado deportiva, por otra de estudiante, poco trashumante, de recorridos relativamente cortos, pero importantes en España, de Santander a Oviedo, de Oviedo a Madrid, y de no poder estudiar a estudiar muy bien. ¿Saben dónde quiero quedarme? En lo que se llamaba entonces el examen de Estado.
creo que ahí es donde se revela usted. Usted dice que es un hombre corriente, pero es obvio que no, porque ahí se revela usted como un muchacho extraordinario. Usted sabe letras y sabe ciencias, y aquellos exámenes creo que eran muy difíciles. ¿Por qué no reproduce? Y además yo sé que se acuerda de algo de lo que le preguntaron. Tengo un gran interés en que diga en qué consistió el examen de Estado, que creo que tenía una prueba escrita muy dura, y esa fue en Valladolid, y luego era otro cara al público, eso ya no es así. ¿Cómo fue? ¿Qué edad tenía? ¿Qué le preguntaron si se acuerda de algo, que ya sería mérito? Y se reveló allí o no como un estudiante extraordinario y reconocido ya. Bueno, yo en Oviedo lo primero que hice fue el examen escrito. Había primero un examen escrito y después, si pasabas el examen escrito, pasabas al examen oral. En el examen escrito, lo que a mí nunca se me olvidará es que lo que más miedo teníamos todos era en aquellos tiempos al latín. Habíamos estudiado 7 años de latín. El latín era importantísimo entonces. Y yo recuerdo que había una de los aspectos del latín que era el ablativo absoluto. Yo Prima luce, César usa sí, mucho. yo siempre oí hablar del ablativo absoluto, Claro. y recuerdo que lo más difícil en el ablativo absoluto era encontrar el sujeto de la oración. Claro, porque hay que ir de una ablativa a buscar un... Exactamente. Y salió en el examen de Estado el ablativo absoluto. ¿Y un ablativo absoluto de César o de... Eso ya no me acuerdo se de sabe. quién era. ¿Hasta dónde daban? ¿Daban Cicerón también? ¿O Sí, sí, se sí. llegaba a Tito Livio, que era muy difícil? No, también. Nosotros en 7 años se tocan, pues creo que todos los autores. De una manera específica creo que ninguno. Pero Claro. vamos, Sí, picoteos de cada uno, Antológico. sí lo tomábamos. Y salió el ablativo absoluto, por desgracia, pero por suerte para mí le cacé. Encontró el nominativo. Le cacé y encontré, Muy bien. en fin, la solución. Y recuerdo que otra de las cosas de literatura, yo hablé mucho de Rubén Darío. Amigo. Rubén Darío, yo tenía un íntimo amigo en Torrelavega que se llamaba Santiago Ortiz Velarde, un famoso nadador también de estos tragamillas, nadó mucho en la bahía de Santander y esto. Y este era un muchacho que nunca quiso estudiar carreras superiores, pero era de una cultura excepcional, leía muchísimo y lo digería, que es lo más importante, porque no basta con leer, tienes que digerirlo. Y este lo digería muy bien. Y era un entusiasta de Rubén Darío. Sí. Y un poco él influyó en este aspecto en mí, como en otros que también influyó, menos en lo de estudiar, que yo tenía que estudiar porque no tenía más remedio si quería salir de la pobreza en que estaba, ¿no? Él nadaba, no digo en la abundancia, pero en una posición económica desahogada y no le interesaba ni ir a la universidad ni nada. Y este me imbuyó a mí en el estudio de Rubén Darío, y hice un examen de Estado de Rubén Darío, parece que ser que muy bonito y tal y cual, y aprobé pues muy bien el escrito. Y luego me presenté al oral, allá ante un tribunal que me acuerdo de Amador Melón, de Belayos, una serie de profesores de la Universidad de Valladolid muy célebres, que me hicieron un examen, yo fui contestando tranquilamente la literatura, las matemáticas, las ciencias, y lo que sí me extrañó fue que cuando me retiré del estrado, de donde estaban los profesores, había unas monjitas allí en primera fila que me dijeron enhorabuena. Yo me quedé sorprendido porque no me parecía que había hecho nada extraordinario, ¿no? Ya. Digo, ¿por qué, hermanas? Dice, porque ha hecho un examen precioso. O sea, que ellas le juzgaban también. Me juzgaron, aquellas monjitas. Y usted, claro, ha ido por la versión científica, por la cuestión de la química, luego las soldaduras, pero pudo ser, porque habla usted de mentes sanas en cuerpos sanos, el que no jugaba, nadaba, pero también han cantado y han cultivado un poco un humanismo que tiene su interés. Bueno, hay gente que los de Juan Ramón Jiménez no son de Rubén Darío, los de Rubén Darío no son de Machado. Usted tiene unas preferencias claras también. Rubén Darío es un modernista con mucha armoniosidad, que viene a España y se convierte en profeta, en realidad le ponen al frente de todo, y él es quien recomienda su primera obra a Juan Ramón Jiménez.
¿Dónde está el gusto poético de usted? Bueno, si a mí ha me pasa desarrollado una esto? cosa, es que yo cuando terminé el examen de Estado, que por cierto, a propósito de lo que decía usted antes, pues saqué sobresaliente. Sí, Y después premio extraordinario. Esa fue la base primordial que creo yo que me sirvió para la beca de la Diputación. sin duda alguna. Exactamente. Pero es que yo después de aquello ya las letras las dejé. Claro, A partir de entonces yo ya me centré en las ciencias. Claro. Y las letras se fueron quedando muy atrás. Sí. Entonces ya todo mi interés surgió en lo que iba a ser mi profesión, sí. en las ciencias. Y hasta ese punto que usted dice, ya me gustaría, pero no he podido llegar porque no me he dedicado a cultivar. Pero no eso. es menos cierto que usted va destacando en esas otras cosas que yo decía. Aquí tenemos un programa, cuando usted lo vea va a reconocerlo y poder explicarlo mejor que yo. Sí. Dice aquí, o 5 de septiembre del año 47, un año antes de yo nacer, si no me equivoco. Dice aquí, la del manojo de rosas. Esta es la Compañía Lírica Provincial de Educación y Descanso. Y usted aquí interviene. ¿En calidad de qué y cómo? Primer barítono. Es increíble esto. ¿Se acuerda usted de la letra de algo? Hombre, me acuerdo de... no canto un pimiento ahora. No le voy a hacer pero cantar. no Si sé. quiere echarle una tonadita no me importa, pero No, pues no, qué no. sé yo, algo de la letra, sí probamos Sí, hombre, que... yo que ¿qué dice? interpreté ahí el manojo de rosas. Sí, Lo de hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo y todas esas cosas. sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, lo del taller parece muy a propósito, ¿no? Y aquí tenemos muchísimo material. Hay un recorte... que Perdone un está- momento. ¿Cómo no? Si me permite, le voy a contar una anécdota Me permito, encantado. que ocurrió con Programa, con esta sí. actuación. Yo en este tiempo, cuando Año 47. en este año estaba yo haciendo guardia en la cárcel provincial de Santander, porque yo hacía el servicio militar en el Regimiento Valencia de Santander Sí. en los veranos, Sí. porque como estaba estudiante cogía prórroga de estudios y en los veranos hacíamos 3 meses de cuartel. Pero en esta época ya había terminado la carrera y me había incorporado. Y un día estaba yo allí de guardia y de repente viene un motorista del cuartel y habla con el sargento de guardia. Y viene el sargento de guardia, va el sargento de guardia y habla con el oficial. Y viene el oficial y me dice, Izaguirre, dice, vaya inmediatamente al cuartel. Yo me quedé, digo, pues ¿qué pasa? Dice que pregunta por usted el coronel. Entonces, claro, ya, digo, pues ¿qué habré hecho yo? Pues, tanto de qué. Empecé a hacer, digo, pero vaya inmediatamente. En la misma moto me llevaron para el cuartel y tal. Sí. Me presenté al coronel y le digo al coronel que digo, se presenta tal, lo de siempre, ¿no? El ritual aquel. Sí, el ritual El número aquel, tal y se tal. presenta el soldado de la primera compañía, primer batallón, con la José gorra Izaguirre, puesta. tal, creo que me ha llamado usted, ¿verdad? Tal, que me puede decir para qué he llamado. Dice, no se asuste. Se ha asustado, digo, mucho mi coronel. Digo, ¿cómo voy a pensar yo que me va a llamar ahí el coronel? No, pues no se asuste. Le he llamado porque el capitán general de la 8ª región me ha llamado para que le mande a usted a cantar a Oviedo. Es increíble. Pues entonces tenía usted muy buena voz, ¿no? Dice, Muy bien. esto es cierto. Y por eso fui yo a cantar a Oviedo. Como me decía la Tiple, que la he visitado hace poco, ya somos 80, la Tiple y yo, ¿verdad? Que la Tiple sigue cantando maravillosamente. Me decía ella que cantamos 2 funciones a teatro lleno. Usted no ha sido fumador. Nunca. Claro. Esta Compañía Lírica Provincial de Educación y Descanso Sí. es en el Teatro Principado, donde Sí, actúa. sí. Y lo que me Y agrada canté es la que ya Filarmónica era también. Pro damnificados de Cádiz. O sea Sí. que no sé qué habría Eso pasado en fue Cádiz. unas minas submarinas de esas Sí. que explotaron en Cádiz y causaron una mortandad. Y Aquí entonces toda España, claro, se volcó en para Asturias, que... sí. Aquí está un recorte que, fíjese, esto está ya un poco, lo podemos enseñar Sí, sí. casi como un semi-andrajo histórico de Exactamente. importancia. Pero Es lo que que- aquí dice es José Izaguirre, estudiante de ciencias y cantante de extraordinario porvenir. Y el antetítulo dice una revelación, lo que no tengo es la fecha. Pero sin duda usted tiene que acortarse Acababa aquí yo de la- hacer 23 años. Eso lo dice aquí, 23 años, natural y vecino de Torlavega. Pero ¿quién firmó esto? Pues esto y- era del año 43. Sí,
Y esto lo firmó el director del diario La Región, Ajá. que se llamaba Ricardo Vázquez Prada, Sí. un falangista, Sí. muy josé antoniano. Falangista de la primera etapa. Lo cual quiere decir que era un hombre que nunca admitió al caudillo como jefe de falange. Arreglos Como de hubo ese. muchos en Torrelavega, Sí. que eran los sedillistas, que Sí. tampoco lo admitieron. Sí, sí. Y a mí me llamó mucho la atención aquella gente que, pudiéndose haber subido al carro del vencedor, que ya lo estaban, porque Sí. eran falangistas, no lo hicieron por Claro. ser fieles a sus jefes, a José Antonio y a Edilla. Oye, Pues este era muy amigo mío porque él iba a estudiar piano donde yo iba a estudiar canto. Él iba con el mismo profesor que tenía yo de canto y él allí pues se entusiasmó conmigo, le gustaba enormemente y puso eso que para mí es un exceso, ¿verdad?, de cariño y de aprecio por parte de él. Porque Bueno, yo no pensaba que era es una la época, revelación. no es precisamente en su provincia, es un periódico histórico. Pero ahí está, y lo escribió y ahí está, Claro, ¿no? y ahí está una historia y una carrera. Y canté mucho en Oviedo. Pero usted ha mencionado, edillistas ha mencionado, hablemos un poco de política, usted vivió la guerra. Sí, sí. Y usted parece un hombre sereno, habla bien de todo el mundo, tiene muchos amigos, eso me consta, pero usted no tiene de sí mismo una opinión política un poco fortalecida. Qué sé yo, es que yo tengo una opinión política que la tenemos todos. Claro. Y yo la tengo también. Pero no para manifestarla así. Yo tiro para la izquierda, eso lo he dicho toda mi vida. Sí. Por mi origen, por mi forma de vivir. Pero he vivido toda mi vida con la derecha. El ambiente de Nueva Montaña Quijano y siendo directivo y aquellos comedores para directivos que estaban segregados. Por eso le estoy de los diciendo otros que yo no he eran vivido necesariamente toda mi vida izquierda. entre la derecha y sigo viviendo. Y me encanta, porque ya le he dicho que me encanta el boxeo mental. Y a mí esos que son de derechas, cuanto más mejor, me dan ocasión de discutir. Y yo pienso que yo no tengo toda la razón, pero pienso también que ellos tampoco la tienen. Y de ese sin razón de unos y otros se establece ese diálogo que para mí lo que más importancia tiene es que hace trabajar las células de mi cerebro. Entonces usted se considera un hombre dialéctico. Y yo quiero por todos los medios que mi cerebro se me oscurezca lo más tarde posible. Tengo un miedo tremendo al Alzheimer y a la pérdida de memoria. Hasta ahora tengo ya 84 años cumplidos y no tengo ni atisbos ni de lo uno ni del otro. Le pido a Dios que me considere... Y tiene usted encargos. He que me oído deje que igual. está usted comisionado para trabajar sobre la primera etapa, porque se cumplen 75 años del instituto en donde estudió. Sí. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, el otro día me ha llamado Miguel Ángel Sánchez, que es un catedrático de la Universidad de Cantabria, Sí. es el director de la Universidad a Distancia y eso, o por lo menos ha sido, no sé, lo seguirá siendo, que quiere hacer un acto en el que participemos él, José Ramón Saiz y yo. José Ramón Saiz, un gran amigo, ¿verdad? ¿Y es cierto que usted fue un fino interior en el Deportivo también? Bueno, tanto como fino fui, sí, fue interior en el Deportivo Torrelavega, porque la gimnástica entonces no existía, porque había jugado en febrero del 41, el domingo antes del incendio de Santander, un partido con el Racing de Sama, la gimnástica, y un famoso árbitro, Iturralde, digo famoso por lo que aconteció, concedió un gol al Sama, que el extremo, un tal Manolo, me acuerdo perfectamente, le centró desde fuera del campo, pero de una manera visible, menos para el árbitro. Y nos metieron un gol y nos ganaron el partido, y al pobre Iturralde le pegaron una paliza que todavía se recuerda en Torrelavega. Yo creo que es Ricardo Bueno el que me ha dicho que también hubo un conato de ficharle a usted para el Trubia. Eso tiene su gracia. No hubo conato, jugué con el Trubia. Llegó a jugar algunos con el Trubia. partidos también. A mí lo que me pasaba es que yo estas cosas las cogía como una diversión, porque yo tuve siempre la norma de que había tiempo para estudiar y para divertirse. La cosa es saber buscar el tiempo para lo uno y el tiempo para lo otro. Y me parece ser que lo puedo hacer, porque en Oviedo jugué al baloncesto, jugué los campeonatos universitarios, que es que por jugar de fútbol, que por jugar de una manera un poco brillante fue por lo que me fichó el Trubia. Y además cantaba en el Orfeón Ovetense
y nos íbamos de... Aquí está una fotografía precisamente de la caracterización. Yo no sé dónde está usted aquí. En el malecón. En el malecón. Eso es el malecón y eso es el Deportivo Torrelavega. Pues... Aquí hay jugadores tan conocidos como Perico Alonso, sí, que había jugado en el Zaragoza, pues Lerín Gómez ayúdeme Alonso. usted a ilustrar estas fotos. Junto a esa tengo otra aquí que está caracterizado de nadador, por cierto. Tiene usted ahí un tipo, un tipo increíble, es un poco oscura. Sí. Pero se le ve a usted ahí, señor Izaguirre, muy bien situado en estas pruebas. Nadaba braza de pecho. En el malecón. Esto debe ser del año 80. No, qué diablos, qué digo, no sé, 60, los 60. Antes era eso. Sí, un poco antes. Antes, eso, del año 40 y tantos. Y tenemos aquí más, esta es una foto totalmente de época. Bueno, esa es en Sevilla. Esta es la Coral. Un grupo de la Coral, Sí. metidos con chavales sevillanos y eso, una vez que fuimos a cantar, una de las muchas que salíamos a cantar, por allí estuvimos en Sevilla. ¿Hay aquí alguien conocido de Torlavega que esté todavía Pues pululando? hombre, para por ahí? mí, claro, la mayoría de ellos. Aquí está Santiconde, aquí está Casimiro Zubizarreta, Sí. está Chus González, está Juan Antonio García, Pellón, o sea, muchísimos compañeros de coro. Y por aquí tenemos otra también, que está usted... Esto es muy curioso, el porque waterpolo, no sé qué pinta usted. Un equipo de waterpolo, porque nosotros en nuestra afición al nadar y esto, en la parte de detrás de la tribuna del campo del malecón, hicimos un partido de waterpolo, señalamos el campo y todo, y pusimos las porterías y jugamos. Y hicimos este equipo en el que, como cosa más curiosa, está la de que el portero, que los contrarios decían que hacía pie, porque como se ve, era tan largo que le han cortado la cabeza, porque se salió de cuadro, que era Chuchi Franco. Y aquí a la derecha hay un muchacho que tiene una historia curiosísima. Es Juan Antonio Agüero. Ya, Juan Antonio Agüero con Carmen Amaya. Era uno de los hijos de Pepe Agüero, el conocido señorito de Santander. Y digo lo de señorito porque una de sus aficiones era torear en la becerrada de las Hermanitas de los Pobres, con mucho éxito además, ¿no? Y tenía 3 hijos que los tenía en Torrelavega, y uno de ellos era este. Y Juan Antonio se le ocurrió, cosa curiosísima, dedicarse a tocar la guitarra. Y llegó a ser tan bueno, tocó con Rosario y Antonio y todo, que Carmen Amaya le vio como un chaval guapo, pues dijo que si se le cedían. Y fue Antonio y se le cedió. Y entonces empezó, bueno, guapo y buen guitarrista. Y muy buen guitarrista. Claro. Y a ver si me le cedes. Y se le cedió. Sí. Y entonces, según me contó a mí el mismo Juan Antonio, dice, yo sabes que siempre he sido un poco tarbana, y un día la pregunté a Carmen, porque me gustaba, era mucho mayor que él, Carmen. Claro, sí. Dice, ¿a qué no te cases conmigo? Y dijo Carmen, ¿a que sí? Y nos casamos. Muy bien. Pues mire, a eso y por esto, Carmen Amaya, cuando murió, el padre de Juan Antonio, que la adoraba como artista y como no era, la llevó al panteón de los Agüero. Me brinda usted la oportunidad ahora de hablar de esta fotografía, porque aquí esta no será Carmen Amaya, pero es su mujer. Para mí es muy importante. Y algo muy bueno sabría hacer. ¿Por qué no nos habla usted? Usted tiene un hijo que es oftalmólogo y no hay que presentar, porque es querido y conocido en Torrelavega. Por cierto, estudió en Oviedo, si no me equivoco. Estudió en Oviedo. Y estuvo en Valdecilla años. Pertenece a la primera promoción de médicos pertenece a la primera promoción de médicos de Oviedo. Y su hija tiene un almacén de coloniales. Exactamente. 2 hijos. Exactamente. Pero la culpable de eso es esta señora con usted. Colaboró conmigo. ¿Verdad? Sí, sí. Muy bien, pues háblenos un poco de su mujer. ¿Cómo ha llevado ella que usted tuviera tantos deportes, tanto éxito, porque al fin y al cabo usted vivió en el Doctor Ezquerdo en Madrid, 13 años separado de ese idílico mundo único y extraordinario que no tiene par en la tierra, que es Torrelavega? Pues mi mujer me ha soportado durante 57 años, que en estos tiempos que corremos es algo extraordinario, que se divorcian a los 3 años como mucho, y cosas de esas. 57, como yo digo, y 5 de noviazgo, 62. Ya. Pues durante 62 años me ha soportado y francamente me ha soportado. Pero usted era directivo de Cedesa, de una fábrica. Ahora, ¿mandaba usted en casa también? Porque nunca, no se puede mandar en la fábrica y mandar en casa. Es mucho mandar. En casa nunca he pretendido mandar. ¿Verdad? No, porque es una batalla perdida. No tenía mucho interés. Como lo mandaba ella, claro, ¿para qué iba estaba el trabajo. ¿Para qué iba yo a intervenir ahí?
Yo le voy a buscar a usted por alguna esquina, no sé cuál todavía, lo suelo hacer al final y le prevengo. ¿Qué opina usted del feminismo? A propósito de mandar, mire usted, Ségolène puede que gane en Francia. Mire, para mí Sarkozy lo tiene mal. Yo no lo entiendo, lo del feminismo. ¿No? La mujer es un hombre extraordinario, la mujer es un ser extraordinario, Sí. para mí. Es una compañera del hombre impresionante. Es una figura decorativa. Es una figura... Esto de figura decorativa, agárrese usted la interpretación que va a tener por ahí. Digo en cuanto a decoración. Ya. En Pues cuanto a ver que cómo la gusta arregla verla. ahora. Es muy atractivo ver a una mujer. Sin duda alguna. Yo he dicho siempre que ni el piar de los pájaros ni el rugir de las olas. Ante una mujer bonita, todas esas cosas palidecen. Ya. La mujer para mí, y yo esas cosas de feminismo, pero ¿para qué? Si la mujer y el hombre, yo creo que están hechos para complementarse, que la naturaleza, Dios, pienso, nos ha mandado para que nos complementemos. Pues vamos a complementarnos. Pero es que hay hombres, José, que llevan muy mal el éxito profesional de las mujeres. Es que todas... No, yo no. No digo usted, hay hombres que Sí, lo llevan sí, mal. bueno, pues peor para ellos. Bueno, peor también, en cierta manera, para ellas. El otro día, creo que era Rosa Posadas, leí un artículo en el Semanal que decía, todavía los necesitamos. Y no sé por qué diablos tienen miedo a nuestro éxito. El problema es que antes, pues como estaban en sus labores y demás, no había esta especie de pugna innecesaria, pero que Pero es que yo surgido. nunca le he comprendido esa pugna. Claro. Una mujer puede ser mujer y un hombre puede ser hombre sin faltarse el uno al otro. Pero a lo Estando largo cada uno de en su su sitio. carrera. Es que lo malo del feminismo y el machismo es que todo se lleva al extremo. Sí. Y cuando se lleva al extremo, porque es que a fuerza de defenderse del ataque del otro, terminan engarrándose. Y yo creo que el hombre y la mujer no son para engarrarse, Ya. son para abrazarse. No, porque entonces, pues bueno, lo hemos hecho. Si se engarran, no... Es una cosa muy bonita. Yo creo que abrazar a una mujer, hombre. ir y venir, no, sin duda alguna. Mucho más bonita que pegarla, hombre. No, claro, y da menos líos, ¿eh? Que da menos problemas, además. No sé, pero al que pega debe darle mucha satisfacción. Debe ser tan retorcido y tan difícil que hasta le debe de dar satisfacción. Yo no lo comprendo, ¿no? Pero bueno, Sádicos, no sé. yo soy yo y los demás son los Oiga, demás, ¿no? Nueva Montaña creo que anda por 90.000 empleados ahora. La que usted conoció... 90.000. No, digo 90. ¿Cuántos son los empleados que había y que ahora hay y qué se quedó con Quijano? Yo he llegado quedado a trabajar con 7.000, Eso es, al más o empezar. menos, cuando teníamos las minas de hierro de Sevilla, cuando teníamos las minas de carbón de Ablaña, cuando teníamos 3 barcos que eran de la empresa, teníamos un ferrocarril que era de la empresa, teníamos muelles que eran de la empresa, teníamos el grupo de Nueva Montaña y el grupo de los corrales. Solamente en los corrales pasaban de 3.000 cuando yo estaba trabajando. Y ahora deben estar en... Ahora deben de ser unos 90 o así los de Trefilerías 90. Quijano, los que llevan el nombre de Quijano. Sí. Hay otro grupo que se ha ido saliendo de los corrales y que se ha instalado en Santander, que son Aceriasa y el Tren Morgan, y luego Trefilerías y demás, que yo ya me he perdido desde que me jubilé. Sí, porque usted Global Steel Wire ya Claro, no porque es lo que eso usted es Quijano, con lo que... Sí, yo no. ¿Y qué recuerdo tiene de Cedesa? Es decir, en ese momento, competitivamente hablando, ¿qué importancia tuvo? Cedesa fue una aventura que yo nunca me la expliqué. Lo primero porque me sacaron de Torrelavega entonces, que yo no quería marcharme, yo he sido muy de mi pueblo y quería quedarme en él para los restos. Pero me llamó don Fernando Gómez Payete, que entonces era el director gerente de Quijano, y me dijo que me pasó como con el coronel, que le llama don Fernando. Pues ¿qué habré hecho yo? Era el director gerente, era un hombre duro, fin y tal. Digo, ¿qué habré hecho? Llegué allí y me dijo, dice, mire usted, Izaguirre, le llamo para decirle que Nueva Montaña Quijano está formando una empresa en Madrid. Una empresa en la que yo pienso mandarle a usted de director técnico. Sí. Pero es que cuando he puesto esto en el Consejo de Administración, un consejero me ha dicho que usted es tan torrelaveguense que no sale de Torrelavega a ningún precio. Y dice, claro, antes de tirarme una plancha,
quiero hablar con usted, a ver qué me dice. Y le han dicho, digo, pues si le han dicho a usted que yo soy muy torlaveguense, le han dicho la verdad. Pero eso de que no salgo a ningún precio, le han mentido. Porque hay otros dos aspectos que yo los tengo muy arraigados. Que yo soy muy nueva montaña quijano y muy disciplinado. Sí. Y si usted considera que yo debo de ir a Madrid, aun cuando no me gusta en absoluto lo que me propone, yo lo acepto y me voy a Madrid. Y entonces don Fernando me mandó allí y allí estuve 13 años. Hablando de Torlavega, José, aquí hay un libro, Torlavega 1900, Sí. porque este es el nombre que recibe el grupo alrededor del año que se nuclea el relato. Realmente, ¿cómo se puede resumir el contexto? Mejor, ¿qué es lo que aquí falta, que habría que haber metido o lo que hay que actualizar? Porque faltar, desde el punto de vista del recorrido de los epígrafes, no es tanto. Aquí se habla de la Cámara de Comercio, se habla de las principales instituciones, de los orígenes. ¿Qué añadiría o qué debe añadir alguien y qué es lo que falta? Pues la verdad, nosotros desde que hicimos la primera edición, esta que tiene usted en la mano es la tercera, sí, y ya se está hablando de una cuarta edición. Es el único libro en Torlavega que ya se habla de una cuarta edición, ¿verdad? Porque sí, las otras se agotaban rápidamente. Pues fue una idea, yo cuando llegué hasta el libro ya estaba en marcha. Sí. Esto, por ejemplo, el padre de ello es Ricardo Bueno. Claro. Es el verdadero padre. Manolo Quevedo, que fue otro concejal del PP. Que esto en realidad nace de la reunión que ustedes hacían en la tertulia, aquellas reuniones informales al principio en el Saja y de ahí luego se pasa en el Saja teníamos una peña que la llamábamos de la esquina, sí, cuyo jefe decíamos nosotros. Qué bonito nombre, de la esquina. La peña era en la esquina del bar. Y el presidente, que él no lo sabía, se lo decíamos nosotros, era Hermenegildo Fernández Abascal, sí, un dentista, odontólogo de Torlavega, muy bueno, y sobre todo una gran persona y muy amigo también de sus amigos. Y este tenía como yo digo, llegó un día al Saja, pidió una copa de Magnum, un café, se sentó, empezamos a sentarnos los demás alrededor de él porque tenía poder de convocatoria y se formó la peña. Sí. Y allí conocí yo a Ricardo Bueno, sí, en esa peña. Y esa amistad sirvió para que luego, cuando yo estaba en Madrid, me escribieran cartas. Normalmente nos metíamos con la política de Santander y Torrelavega, claro, o sea, era una política interna. Sí. Yo siempre a favor de la de Torrelavega y alguno a favor de la de Santander, y armábamos unos tangos estupendos. Pero como yo digo, manteniendo por encima de todo la política de la amistad. Así es. Que esa es para mí la más importante. Aquí, José, se habla del ayer, se habla de los títulos de la ciudad, los aspectos municipales, pero también de las industrias, la historia tecnológica de la época, los teléfonos, los ferrocarriles, las traídas de aguas, la vida social, el casino, los cines y teatros, hoteles, fondas. En fin, es una contribución que me parece importante y digna de ser continuada. Pero años más tarde, no sé cuántos, usted también aborda, como hizo con Santander. En el año 99 es esto. Como hizo con Santander aquel magnífico estudioso que fue Simón Cabarga, no sé si usted lo conoció. Sí, sí. Las 22 calles de Torlavega. He leído muchas cosas de ¿verdad? 22 calles de Torlavega. Aquí sí que tiene que faltar algo, porque pues Torlavega ha crecido. Otras 22 faltaría, ¿verdad? Menos, sí. ¿Cómo se puede hablar? Claro, habría que ir a las principales o de una en una. ¿En qué consiste la contribución de este libro? ¿Qué había primero? Bueno, es que esto tiene como origen una tertulia que tuvimos Ricardo Bueno. Pero usted ha tenido tiempo para tertulias, ¿eh? No, pero esta era una tertulia... No, qué bromeo. En Radio Nacional de España. Era. Sí. Esa Radio Nacional de España creó, apoyándose en Ricardo Bueno, en Cándido Román, que era un obrero de las Niace, que tenía una vis histórica maravillosa. Músico. Y un trabajo impresionante, ¿no? Y yo, pues nos llamaron de Radio Torrelavega para ver si hablábamos de las calles de Torrelavega. Sí. Y entonces empezamos a hablar en plan de broma y estuvimos 4 años en programa, hasta que a la emisora se la cargaron. Sí. Pero no era porque actuábamos nosotros, eran por problemas internos de la emisora.
Sí. Y como consecuencia de todo eso, hacía los guiones, los hacía yo. Ya. Porque era el que más tiempo tenía, y eso Ricardo entonces estaba en plena euforia política, Sí. y con asistir al Congreso y al Senado tenía bastante. Sí. Y entonces, pues, a mí se me ocurrió hacer esto. Encontré una gran colaboradora que es Carmen Gutiérrez Alonso, que viene ahí, que es la archivera ¿cómo se llama?, del Ayuntamiento de Torrelavega, y ella que sabe hacer libros, y yo que tuve el atrevimiento de escribirle, pues largamos ese libro. Aquí al frente está, por cierto, un cariñoso reconocimiento de Blanca Rosa Gómez Morante, Sí. que de una manera muy familiar dice que, voy a coger un parrafito, no dice José, dice Pepe, de una manera muy afectuosa, que el libro que ella espera que... Y dice también que la piel de las ciudades, como casi la de las calles, mudan por salud de la propia ciudad para rejuvenecerse. ¿Cree usted que se rejuvenecen muchas cosas en las ciudades y que es bueno? Hombre, Torrelavega últimamente está pasando de ser la famosa ciudad fea, ¿verdad? Aunque se han escrito cosas muy bonitas de ella también. Sí. Pero al ser una, digamos, no muy bonita, pero llevadera. Ha mejorado mucho Torrelavega últimamente. Y no hablo ni de los del PP, ni de los del PSOE, ni de nada. Creo que el esfuerzo de los torrelaveguenses... Aquí hay un blanco y negro. Que unos con más acierto y otros con menos, color. Están colaborando que Torrelavega sea mejor. Sí. Es que yo en el libro ponía una foto lo más antigua posible, claro, y otra foto lo más moderna posible. Y así se produce el Y así contraste. Pues se ve un poco el contraste de la... Hemos hecho un recorrido casi de tipo personal alrededor de su vida, desde que aquel hijo del buen jornalero de ferrocarril va a Asturias, pasa primero su examen de Estado, tiene un indiscutible éxito profesional y acaba de directivo en Madrid de Nueva Montaña. Pero con circunstancias de, primero, reconocimiento de su capacidad como estudiante, segundo, humano, porque es a través de recomendaciones de ese reconocimiento que vienen de dos extraordinarias personas de las que usted habla bien. Pero mire, hemos llegado a un punto en el que yo digo, diablos, este hombre no tiene opiniones fuertes, lo que llamo yo fuertes, sí, o las tiene y se las guarda. Es decir, es como si usted tuviera tanto equilibrio, tanta bonomía, que no hubiera malos, que no tenga usted contrarios, que no haya tenido estorbos, que todo hayan sido facilidades y cosas buenas en la vida. Y a usted algo le ha tenido que ocurrir que le contrariase. Usted es feliz en la familia, con los hijos, en el reconocimiento social, en la vida académica, en la vida profesional, en el ámbito torrelaveguense. Diablos, nada le ha estorbado, nada ha tenido que ser duro, nada le molesta. Pero es que este resumen que acaba usted de hacer es realmente lo que yo siento y lo que yo pienso. Yo me considero un hombre feliz. Yo me doy cuenta de mis orígenes, de dónde salí, me doy cuenta de dónde he llegado y yo tengo que decir, pero ¿de qué me puedo quejar yo? Si he tenido mucha suerte, y he tenido suerte porque las cosas me han salido bien, porque he tenido sobre todo, y por eso yo soy un gran defensor de la amistad, grandísimos amigos, amigos que me han favorecido y me han empujado y me han apoyado y han hecho por mí todo lo que han podido. Ricardo Bueno, por ejemplo, que cuando terminé la vida laboral y me jubilé, nada más encontrarme por la calle, me dijo, Pepe, tengo ahí un libro, que era este, el Torrelavega 1900, que le tengo hecho un bardal, y ahora que tienes tiempo libre, ¿te importaría echarme una mano? Y yo le eché la mano y me solucionó mi jubilación. Me llevo 20 años jubilado y cada vez tengo más trabajo. Hemos consumido esta agradable conversación, pero tengo una última pregunta para que usted diga la última palabra. El mundo de ayer, ese mundo obetense, torrelaveguense, incluso madrileño, y el mundo de hoy, en términos de educación, ¿cuál es mejor? Yo creo que el mundo es el que te toca vivir. Tú tienes que, cuando eres joven, tratar de vivir con arreglo al estándar que en ese momento existe en tu entorno
y navegar por allí lo mejor que puedas. Cuando eres de edad media, pues exactamente igual. Y cuando eres mayor, como yo soy ahora, pues navegar por estas aguas procelosas lo mejor que pueda también. O sea que no, para mí no hay hay situaciones, pero no hay ni mundo mejor ni peor. Yo creo que nosotros hacemos mucho nuestro propio mundo. Si queremos engarrarnos, nos engarramos. Y si queremos ser pacíficos, pues hombre, a veces no te dejan. Yo he tenido suerte y no ha habido nadie que me haya quitado esa paz y ese sosiego que siempre he tenido. Por eso me he considerado y me sigo considerando un hombre afortunado. Es un buen final. José Izaguirre Cobo se considera feliz porque lo es y cree que la felicidad la construye cada uno. Cree que la felicidad tiene que ver con lo que él llama navegar, incluso por las aguas procelosas. En definitiva, la lección de la adaptación, de la tendencia no a